sabemos obviamente que hay varias situaciones que analizar, pero lo más importante a destacar es que Sergio Yacamán tuvo la primera mayoría a nivel nacional. Por eso queremos analizar todo esto, por supuesto, con el Lesley Briceño, nuestra cientista política, académica también de la Universidad del Desarrollo, que estuvo ayer también con nosotros a través de esta programación especial y todas las programaciones que hemos tenido, Lesley, porque, claro, primero analizar aquello. Estamos hablando que desde la región del Biobío salió la autoridad con más porcentaje de votos. Exactamente, la diferencia es amplísima, 72%, casi un 73% obtiene Sergio Yacamán versus un 27 y fracción de Alejandro Navarro. Entonces, eso es lo que llama la atención, la diferencia significativa de que son prácticamente casi 45 puntos entre los dos candidatos y... A ver, ¿se esperaba que la región del Biobío ganara Yacamán? Claro que sí. Ya se puede decir. Sí, no, claro, era además una cosa matemática simple. O sea, uno sumaba los votos de Yacamán, los votos de Peña y de Luciano Silva, y era lógico que le iba a dar. Era muy poco probable que un votante de Luciano Silva o un votante de Fernando Peña cambiara su voto a Alejandro Navarro. Sin embargo, lo que no se esperaba es esta brecha tan amplia, que no se había dado, por lo menos en varias elecciones, que, bueno, el contexto también es distinto, pero en varias elecciones no habíamos visto una brecha tan significativa. ¿Qué significa eso para Sergio Yacamán? Bueno, es un respaldo significativo, tiene aproximadamente 750.000 votos, esos son los votos que él obtiene, y claro, si uno los compara con los 2 millones de Claudio Rego, uno dice 2,5 millones de Claudio Rego, uno dice, bueno, la verdad no es una diferencia tan grande, pero en la región del Biobío están habilitados para sufragar 1.300.000 personas y fracción. Y obtiene, bueno, no votaron todos, obviamente, en la participación estuvo cercana al 85%, votó aproximadamente 1.100.000, pero de ese 1.100.000, más de casi el 75% tomó la decisión de votar por Yacamán. Y eso es un respaldarazo, ¿no? O sea, no podemos compararlo por regiones porque obviamente cada región tiene su particularidad, pero estamos hablando de un Claudio Rego que venía de ser gobernador. Sí. Tú 4 años expuesto a los medios de comunicación, tú expuesto a todo lo que significa ser gobernador de la región metropolitana. Claro, tiene una visibilidad enorme. A nivel nacional incluso. Pero en el caso de Sergio Yacamán viene del mundo privado. Bueno, ambos venían del mundo privado, ambos con su nombre, obviamente, tanto Navarro como Yacamán. ¿Y qué significa eso también? Con esta campaña, finalmente, con esta votación, sin haber venido de 4 años de exposición. Exacto, o sea, ahí uno mira lo que ocurre con Sergio Yacamán, que tiene un pasado vinculado principalmente con el mundo privado, si bien, claro, fue Seremi, fue también intendente durante la administración de Sebastián Piñera. Su experiencia desde lo público no es tan significativa como su experiencia desde lo privado. Y ahí lo que uno podría suponer es que, o qué es lo que explica la votación de Sergio Yacamán, es que, por un lado, hizo una campaña bastante larga. No es una campaña que se centró única y exclusivamente en este último mes. No podemos desmerecer la campaña anterior y que probablemente Yacamán podría haber ganado en primera vuelta si es que la derecha no hubiera ido tan fraccionada, fragmentada, porque habían un segundo candidato abiertamente de derecha, Fernando Peña, pero también la ideología vinculada al Partido Social Cristiano es más conservadora y uno podría vincularlo también a la derecha. Entonces nos encontramos con que si hubiera ido como candidato único, probablemente Yacamán gana en primera vuelta. Y eso tiene que ver principalmente porque es una persona muy conocida, tal vez no tan conocida como Alejandro Navarro, pero que buscó una campaña particularmente en tanto en la primera como en la segunda vuelta, de marcar diferencias, de apelar a su experiencia vinculada con el mundo público, pero también distanciándose significativamente de su adversario más cercano, que fue quien pasó a segunda vuelta, aunque casi tuvimos una segunda vuelta entre Sergio Yacamán y Fernando Peña, pero buscó marcar diferencia. Y por otro lado, Alejandro Navarro no era un candidato competitivo, era un candidato, quizás hace 10, 12 años atrás sí habría sido competitivo. Pensemos que él, sacando esta elección, no había perdido ninguna elección, solamente la presidencial. Entonces, Alejandro Navarro es un candidato que tenía un amplio conocimiento, pero que no era el mejor candidato para la zona, para el momento,
y ahí también pesa mucho la falta de apoyo del oficialismo. Si bien hubo un apoyo, uno podría decir explícito, fue bastante tibio. No se vio finalmente el despliegue del mundo progresista apoyando y haciendo campaña por Alejandro Navarro, y eso también hace que el otro candidato salga fortalecido. Sí, yo te quiero preguntar a propósito de los apoyos, sobre todo de Rodrigo Díaz a Sergio Yacamán, que hasta última hora generó ahí un problemita. Pero ¿qué significa también para a propósito de Alejandro Navarro este 27.35? Entendiendo que él, si bien en la mañana cuando fue a votar no dijo que iba por alguna otra candidatura parlamentaria, por ejemplo, pero sí ya después, una vez tenido los resultados, además de reconocer obviamente y felicitar a Sergio Yacamán, dijo vamos por más. Sí, yo creo que puede ser un anhelo de Alejandro Navarro pensar en una posible candidatura de diputación o una candidatura más adelante senatorial, pero claro, tiene 280.000 votos, si es que no me equivoco. 282.000. Claro. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pero tiene un porcentaje de votos importante, es un capital electoral importante, que uno podría señalar que es de él, ya que no está asociado a otro partido. Es su nombre, finalmente. Es su nombre, finalmente. Quizás hayan algunas personas que hayan votado por Alejandro Navarro porque era el candidato a la centroizquierda o el candidato a la izquierda, pero uno podría pensar que este capital electoral es solo de Alejandro Navarro. Pero también sale bastante dañado Navarro. A las personas no se les va a quedar en los 82.000 votos, sino que les queda la retina del 27%. Se queda que no se convierte en un candidato competitivo, y eso, lógicamente, que puede mermar sus aspiraciones hacia una posible elección próximo año. Por ejemplo, estoy pensando en las diputaciones, pero con Alejandro Navarro nunca se sabe. Recordemos que fue siempre entre comillas, un díscolo dentro de su partido. Creó su propio partido. O sea, Alejandro Navarro fue socialista con bastantes conflictos dentro de los socialistas. De hecho, en una entrevista que dio no recuerdo una entrevista o fue en alguna declaración que, si es que mal no me equivoco, creo que fue incluso acá mismo, él decía que cada vez estaba más revolucionario, con más años estaba más revolucionario, y eso también es parte del espíritu de Alejandro Navarro. Por lo tanto, si bien dentro del análisis duro uno podría pensar de que tal vez su carrera política electoral está mermada, su carrera política electoral tal vez no tiene otros espacios donde desarrollarse, uno con Navarro nunca lo va a saber, porque puede crear su propio partido, podría decir, bueno, vamos por, entre comillas, más, recordar que el nombre de su partido se llamaba Más en su momento, y eso puede significar tal vez nuevas aspiraciones electorales de Alejandro Navarro en las elecciones del próximo año. Ahora, logró los votos, o sea, las firmas, por lo menos. Sí. Y después, claro, nadie lo quería apoyar, finalmente terminó siendo apoyado por una alianza ahí de los liberales. Vamos a ver si esto va escalando a las parlamentarias, pero también ya enfocándonos en quién va a ser nuestro pronto gobernador. ¿Cómo se van a asumir estos desafíos? Y te preguntaba también con respecto al tema de los apoyos, porque fue muy polémico el apoyo de Rodrigo Díaz. Y de alguna manera fue una bandera también de estrategia de Alejandro Navarro, esto del pacto de silencio incluso, sí, que se anunciaron querellas, pero también de alguna manera como que no reconoció el apoyo Rodrigo Díaz, o sea, al Sergio Yacamán de Rodrigo Díaz, ahora en la jornada del día de ayer. ¿Cómo se va a dar eso con la continuidad también de las investigaciones de la situación del caso Convenio? Claro, o sea, el apoyo de Rodrigo Díaz a Sergio Yacamán yo creo que incomodó más a Yacamán que a ayudarlo, principalmente porque la figura del gobernador hoy día está cuestionada, independiente que hasta el momento todas las investigaciones tienen que ver con su círculo cercano, tienen que ver con las fundaciones involucradas, pero sí claramente hay una percepción de que algo está ocurriendo en el gobierno regional. Ojo, no solamente acá en la región del Biobío, son la mayoría de los gobiernos regionales a nivel nacional, pero algo que está ocurriendo que probablemente en términos de capitalización política, no sé si fue la estrategia más acertada de Rodrigo Díaz de apoyar explícitamente. Quizá podría haber hecho un apoyo más solapado, otro tipo de discurso, pero también Yacamán trató rápidamente de desligarse de ese apoyo, señalando que en realidad los apoyos que él más busca es el apoyo de la ciudadanía, más que de figuras políticas específicas, y haciendo un llamado a que esta es una elección local, una elección regional,
y que el gobernador finalmente es quien va a decidir cómo se administran las lucas, dicho buen chileno, de nuestra región y cuáles son los proyectos más significativos en la región. Entonces, se desliga de ese apoyo. ¿Y por qué? Porque generalmente lo coloca en una situación compleja, porque una de las primeras medidas claramente que va a tener que desarrollar Sergio Yacaman tiene que ver con, principalmente, hacer auditorías y revisar qué es lo que está haciendo, qué es lo que se ha hecho con los dineros. ¿Van a seguir las investigaciones? Claro que sí. Nos encontramos con que los gobernadores van a asumir en un poquito más de un mes. El 6 de enero asumen los nuevos gobiernos regionales, donde todavía, pensando solamente en la región del Biobío, todavía se están investigando a las fundaciones. Hay formalizaciones por algunos casos, pero hay otras fundaciones que se están investigando. La fiscal en su momento indicó que había información significativa para seguir investigando otras fundaciones, por lo tanto, ¿se va a seguir destapando la olla? Claro que sí, y en eso va a colocar al nuevo gobernador y al nuevo gobierno regional, principalmente, no solamente a Sergio Yacaman, sino que a todo el aparataje que llegue nuevo en la necesidad de revisar qué es lo que está ocurriendo ahora y obviamente tener una política de decirlo de una forma bastante también cercana, de puertas abiertas a las investigaciones que vengan. Entonces, si es que esto que señalaba Alejandro Navarro en su momento, de que había un pacto de silencio, fuese así, pone en una posición bastante compleja, porque ni la ciudadanía, ni los partidos políticos, y obviamente tampoco los tribunales de justicia y toda la institucionalidad que está asociada a eso, iba a permitir que esto no se siguiera investigando. Ahora, con el tema de institucionalidad de los gobiernos regionales, entendiendo que ya este es el segundo periodo con elección popular del gobernador, con la creación de este cargo. Y claro, el primer año, primeros 2 años, incluso primeros 3 años, si se quiere, venía con mucho más fuerza, queremos más atribuciones, incluso a este gobierno prometiendo sacar a los delegados presidenciales. Pero terminando ya este periodo, primero nos fueron recortando los fondos. Sí. Parlamentarios dijeron, les vamos a cerrar la llave a los gobiernos regionales. De dinero, en el fondo. No, claro. Y tampoco se habló de más atribuciones. O sea, como que quedó todo stand-by, finalmente. ¿Cómo van a ser esos desafíos en estos próximos 4 años con muchas carencias del cargo, finalmente? Claro, hay un problema súper complejo, porque una de las promesas de gobierno, como tú bien señalabas, es que se iba a desaparecer la figura del delegado provincial, o sea, y el delegado regional. Ya, o sea, iba a desaparecer, iban a quedar solo los gobernadores, etcétera. Hoy día, además, se suma la posibilidad de que exista un nuevo Ceremi, que es, si es que todo sigue como se está dando la discusión, la creación del Ministerio de Seguridad va a traer un Ceremi de Seguridad que va a tener atribuciones bastante significativas y bastante importantes, que va a tener que estar vinculado no solo con un delegado provincial o regional, sino que además con un gobernador, que el gobernador además no tiene atribuciones en materia de seguridad. En algún momento lo comentábamos, de que si hubiera existido los gobernadores regionales para el estallido social, el gobernador podría haber estado cruzado de brazos en su casa sin ningún problema. Más allá de destinar lucas para una cámara, para comprar equipamiento, no hay nada más. No tiene atribuciones propiamente tal en seguridad. Y eso es algo que se cuestionaba y que obviamente el gobierno hubo un compromiso. Pero a raíz de todo lo que nosotros ya hemos escuchado, de los casos convenios, se cuestiona si es que tiene que desaparecer la figura del delegado. Y esto principalmente, ¿por qué? Porque no es un problema de los casos convenios y todo lo que hemos escuchado, no es un problema solo de la región del Biobío. Si fuese solo de una región, sería algo excepcional. Es un problema transversal, lo hemos visto, Procultura, están involucradas varias regiones, lo que pasa con Democracia Viva, en el norte, hemos escuchado acá, claro, el caso en Tique es el que más genera ruido, pero también si pensamos en Araucanía, donde su gobernador no fue reelecto, el caso Manicure, y así con varias otras regiones. Y probablemente nos vamos a dar cuenta que van a ir surgiendo más a medida que se sigue investigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es un problema de una región, de una administración, es un problema estructural. Y eso, lógicamente, que obliga al Estado a revisar cómo se ha realizado este proceso de descentralización, probablemente porque hay algunas competencias que no se traspasaron a los gobiernos regionales y por lo tanto una forma probablemente de ir contrapesando en términos de atribuciones, especialmente en algunas áreas donde los gobiernos regionales no tienen atribuciones, es mantener la figura. Pero, sin embargo, también eso significa que hay que revisar. Esto no puede quedarse así para siempre.
hay competencias que se tienen que traspasar desde el gobierno central a los gobiernos locales. Por ejemplo, de las seremías, el tema, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud probablemente, que tienen que responder a realidades locales. Bueno, es que la descentralización nunca se ha concretado, ni con los gobiernos regionales, ni con la promesa del presidente Gabriel Boric. Todavía tenemos 2 seremías que no tienen nombre, o 3. 3, ahora, porque vienen nacionales. Entonces, la promesa de descentralización tampoco se ha concretado mucho y sabemos incluso de forma interna que muchas veces tienen que esperar respuestas de Santiago los seremis para dar incluso alguna cuña. Claro, pero incluso ahí tú no puedes llegar a preguntarse si efectivamente los seremis son una figura que es relevante y necesaria hoy día, porque la pega en salud se sigue haciendo, bienes nacionales se sigue haciendo, los proyectos siguen funcionando, entonces uno dice, bueno, ¿es necesario entonces los seremis? Y eso es una pregunta que también podría ayudar a traspasar competencia a los gobiernos regionales de esas áreas. Ahora, lo hemos analizado también en torno a los contenidos de las discusiones políticas. Lo vivimos también con estos 2 candidatos. O sea, era tirarse cosas de forma personal o de yayita o este concepto de la funa más que las ideas o discusión de ideas en algún punto. No, yo quiero ensanchar en 3 metros más esta calle, no, yo lo quiero hacer en 4 metros. No, porque tú apoyaste esto, tú dijiste esto, tú recibiste el apoyo de este otro. Eso lo venimos escuchando ya históricamente al parecer. Y también lo otro que aquí se aplica el concepto en marketing de que no hay publicidad negativa. Exacto. Tenemos todavía candidatos que iban con muchos problemas legales y aún así algunos salieron reelectos o electos. ¿Qué pasa con eso también? ¿Qué sacamos con criticar también si finalmente igual salen los candidatos que están acusados, formalizados, incluso condenados? Sí, ahí vuelvo a la región del Biobío. O sea, Javier Sandoval, que quizás fue el core que más ventiló las situaciones, que fue bastante crítico con la gestión de Rodrigo Díaz, el core que constantemente estaba denunciando este tipo de situaciones, obtuvo ¿cuánto? Casi el 9% de los votos. Y lo que pasa con los consejeros regionales también, de los que fueron más críticos, los que más visualizaron este tipo de situaciones que estaban ocurriendo al interior del gobierno regional con los convenios, no salieron electos, salió solo uno reelecto. Entonces, la ciudadanía tiene una memoria bastante frágil, pareciera ser. Y eso también tiene que ver con otros temas, que las campañas son campañas con poco contenido. Si nosotros nos vamos a lo que son las campañas, tú lo decías, más bien asociado a tú apoyaste esto, e incluso ahí yo comparto algo que señaló Alejandro Navarro, que esta derrota de él no solo tiene que ver con el factor Venezuela, no es solo por su apoyo a Venezuela, sino que también tiene que ver con otros factores asociados a un desprestigio de los partidos políticos. Hoy día, por ejemplo, en la mañana escuchaba a Andrés Cruz y Andrés señalaba algo que es muy cierto, de que si nosotros miramos el panorama a nivel nacional, en general nos encontramos con que aquí hay un triunfo de independientes, con apoyos, con domicilio político, claro, eso sí. Pero, por ejemplo, Sergio Yacamán se presenta como independiente con apoyo de Chile Vamos. Rodrigo Mundaca se presenta como independiente, pero con apoyo del Frente Amplio. Y, ojo, Claudio Rego se presenta como independiente, la región metropolitana, que se habla mucho de estas 3 batallas, se presenta como independiente, pero Claudio Rego, o sea, el gobierno no presenta un candidato. Y finalmente dice, ok, él, si bien no es nuestro candidato oficial, porque no es un partido, se presenta como independiente, nosotros lo vamos a apoyar. Y lo mismo ocurre, el Partido Socialista, por ejemplo, a nivel nacional obtiene 4 gobernadores, 3 de los cuales se presentaron como independientes con apoyo del Partido Socialista. Entonces, tiene que ver un poco con este desprestigio de los partidos y la lógica que hay que cambiar finalmente la estructura de cómo se hace política. Ahí, eso sí, también una necesidad que se empiecen a discutir ideas y no solamente eslogans. ¿Le está jugando eso en contra al Partido Republicano? Entendiendo que, por lo que escuchaba en la mañana, algunos colegas tuyos decían que uno de los principales perdedores también en estas gobernaciones. Claro, o sea, el Partido Republicano no logró... Que venía. Claro, no logró elegir ninguno de sus candidatos. Si es que no me equivoco, por lo último... En la mañana escuchaba eso, sí. No logró elegir ninguno de sus candidatos. El Partido Republicano finalmente va a tener que revisar sus estrategias, especialmente si quiere ser una alternativa para llegar a gobernar. ¿Y por qué se desinfló?
Principalmente yo creo... Dijo, en buen chileno, perdón que lo pregunte. Sí, no, pero principalmente porque acá los chilenos... A ver, dicho, algunos dirían que Chile es medio bipolar, otros especialmente con los resultados en elecciones anteriores, pero también es el tema de la moderación. Se modera nuestro país y eso es lo que vemos hoy día. Está un elector mucho más moderado. Republicanos, por ejemplo, si no alcanza, ni siquiera con voto voluntario o con voto obligatorio, no alcanza a llegar a los porcentajes que le podrían permitir tener buena performance electoral. Estoy pensando en las presidenciales, ¿ya? Porque claro, tiene buenas performances en elecciones más acotadas. Ayer Lucas Serrano, no recuerdo si lo dijo al aire o no, pero porque nosotros conversamos harto entre medio. Claro. Lucas señalaba algo súper interesante, que si uno mira a los candidatos a Core y las papeletas de los candidatos a Core y los candidatos a concejales, obtienen un porcentaje significativo de los republicanos, pero siempre el primero de la lista. O sea, ya, yo voy a votar por ellos, pero me da lo mismo por cuál, pero yo sé que son republicanos. Entonces, claro, le falta en la elección local, valga la redundancia, es local, tiene que ver con los problemas de lo cotidiano. Y ahí ha logrado el Partido Republicano tener una muy buena cercanía con la agenda ciudadana, principalmente por seguridad, principalmente con un discurso muy vinculado a lo que nos ocurre todos los días. Sin embargo, cuando me da la percepción, a partir de lo que ya hemos visto, cuando va a temas nacionales, y especialmente en esta lógica que se impuso en los últimos días de que esto era un plebiscito al gobierno, la ciudadanía respondió, no nos vamos por los extremos, volvamos a la moderación, vámonos hacia el centro. Sergio Yacamán es mucho más moderado que Alejandro Navarro y probablemente se dio el voto cruzado, un voto porque las 33 comunas de la región del Biobío ganó Sergio Yacamán. Entonces, es interesante cómo probablemente muchas personas que fueron a votar por un candidato a alcalde en la municipal hace un mes atrás, fue y votó hoy día, o sea, el día de ayer, por Sergio Yacamán. Y eso tiene que ver con que queremos algo más moderado, no nos gustan tanto los extremos. Y ojo, los extremos de ambos lados. Rodrigo Mundaca también moderó muchísimo su discurso en segunda vuelta. Habló sobre temas de seguridad, habló sobre la necesidad de trabajar en conjunto. No era el mismo discurso que tuvo antes de la primera vuelta. Y bueno, le pasó al presidente también. Exacto. Entonces se modera finalmente el discurso político y eso hace que los extremos empiecen a perder adeptos. Y si uno mira otros datos, son 9 regiones que van a quedar con gobernadores del oficialismo. Una décima si es que uno suma la Araucanía con René Zafirio, ex demócrata cristiano. Perdió la derecha ahí. Perdió la derecha. Ojo, Zafirio se enfrentó en primera vuelta con un candidato de gobierno, o sea, por eso también se habla que es independiente. 6 regiones en manos de la derecha. La cantidad de población gobernada a nivel nacional son más gobernadores que van a gobernar más desde el oficialismo que desde la oposición. Y esto, si uno lo mira incluso en porcentajes de votos, mira, sumando primera y segunda vuelta en gobernadores, está 50 y 50. 50% hacia lo que es la derecha, centro-derecha, 50%. Ahí está la moderación que dices. Entonces, claro, uno se da cuenta que hay algo en la ciudadanía que finalmente modera el discurso y esto hace que la elección del próximo año, porque nos encanta tener elecciones en este país, la elección del próximo año probablemente esté mucho más abierta de lo que esperábamos. Esto es un tema, Leslie. Bueno, junto con agradecerte, por supuesto, por hoy día y por ayer y todas las jornadas electorales que hemos tenido, te pregunto cómo quedamos como región del Biobío y la relación con el gobierno, entendiendo que hay, obviamente, filosofías muy distintas, creencias muy distintas y partidos muy distintos. ¿Cómo quedamos? Porque le va a tocar a Sergio Yacamán estar 1 año y medio, 1 año con la actual administración. Exacto, o sea, claro, un poco más de 1 año con la actual administración que probablemente hay que mirar las experiencias que se dan en otras partes del mundo, incluso a nivel local, o sea, cuando nos encontramos con municipalidades que son de un color político y gobiernos centrales que son de otro color político, igual esto necesita colaboración. E incluso los gobernadores tenían que trabajar con alcaldes de distintos sectores y pensemos en
voy a pensar en los temas más bien objetivos, o sea, claramente que hay otros problemas, hay situaciones que son cuestionables, que han ocurrido pues, con todo lo que sabemos de los casos de las fundaciones, pero el gobernador Rodrigo Díaz tuvo que trabajar con todos los colores políticos. Si bien Rodrigo Díaz es un candidato que se presentó como independiente, tenía una cercanía con la democracia cristiana, fue demócrata cristiano, en segunda vuelta el sector del actualmente oficialismo le presta su apoyo y claramente vemos que tuvo que trabajar con todas las alcaldías y eso mismo va a pasar a nivel nacional. Son gobernaciones que tienen que trabajar adecuadamente con el gobierno central y principalmente en ejecutar. Yo creo que aquí lo que es fundamental es la gestión, la ejecución bien de los programas para poder tener resultados exitosos, porque cuando las cosas no se hacen bien, al final perdemos nosotros como ciudadanos. Bueno, varios alcaldes electos y en ejercicio también estuvieron ahí apoyando a Sergio Yacaman en la celebración. Vamos a ver ahí cómo se da aquello, aunque es triste que tenga que llegar alguien como de tu ala para que puedas tener beneficio o pueda tener beneficio una comuna. Eso igual es triste en política. Gracias, Lesley, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima elección. Y Lesley Briceño, como siempre, estando acá en Canal 9 Video Televisión analizando la situación política de nuestro país y también de nuestra región. Sabemos que la situación de nuestras calles es bastante delicada, sobre todo en los entornos a los